Bueno, pues buenas tardes a los que están con nosotros. El día de hoy les vamos a explicar un poquito de unos temas de programación neurolingüística. Les comparto pantalla para que vean las diapositivas. Ok, pues con mis compañeros Carlos Alfonso Hernández Solorzano, Eduardo García García y Jonathan Tamayo Quintero y su servidora Ingrid Quetzamil Gutiérrez Murillo, pues les vamos a hablar sobre las estrategias y herramientas en las que se utiliza la programación neurolingüística. Como introducción, pues les voy a explicar lo que es la programación neurolingüística, que esta constituye un modelo formal y dinámico de cómo funciona la mente y la percepción humana, el cómo procesa la información y la experiencia de diversas implicaciones que esto tiene para el éxito personal. Como primer tema, pues vienen las claves oculares de acceso. Bueno, yo les voy a explicar lo que son las claves oculares de acceso. Como ya bien sabemos, nuestro cerebro siempre está realizando constantemente procesos mentales, los cuales la mayoría de ellos siempre se ven reflejados con movimientos en nuestro cuerpo. Y las claves oculares de acceso son un proceso mental que se refleja mediante nuestros glóbulos oculares. Las claves oculares de acceso son movimientos totalmente inconscientes que realizan las personas o que realizamos nosotros cuando estamos platicando, conversando con alguna otra persona más o cuando estamos pensando. Estas claves oculares de acceso son el medio preferido de nuestro cerebro para llevar información a nuestros pensamientos conscientes, los cuales son sentidos internos que utilizamos para remontarnos o recordar alguna memoria que tuvimos anteriormente. ¿Me puedes cambiar, Ingrid? Bien, aquí tenemos un pequeño diagrama, el cual nos va a ayudar a comprender mejor estas claves de acceso ocular, las cuales pues se presentan de forma en nuestro cuerpo mediante movimientos oculares. Estos ojos que tenemos aquí supuestamente representan los ojos de una persona. Y estas lineecitas representan según el lugar o la dirección hacia donde miramos cuando se ponen en marcha o en práctica estos procesos mentales. Ahorita les voy a explicar en qué consiste cada uno de ellos. Supuestamente la parte izquierda, que es esta que tenemos acá de visual recordando y auditivo recordando, supuestamente esto quiere decir que es cuando nosotros recordamos algo que ya hemos vivido. Y la parte derecha es cuando construimos algún sonido, alguna imagen que nosotros anteriormente nunca hemos visto. Por ejemplo, cuando una persona mira hacia la parte derecha superior, quiere decir que o significa construcción visual, que significa que es una persona que está recordando o se está imaginando algo que nunca ha visto. Por ejemplo, podría ser como si yo les preguntara cómo se ven en 70 años. Ustedes van a empezar a imaginarse una imagen que pues nunca han visto, ¿no? Y quiere decir que probablemente nuestros ojos se muevan hacia la parte derecha superior. Y cuando nos preguntamos, por ejemplo, a un amigo, ¿de qué color es tu casa? Supuestamente sus ojos se moverán hacia la parte izquierda, que será que está recordando algo visual, algo que ya vio, porque él ya tiene ese acontecimiento guardado en su memoria. Cuando una persona mira hacia la parte central derecha, está construyendo un audio que nunca ha escuchado. Por ejemplo, es como si yo les preguntara,
¿cómo se escucharía tu canción preferida con la voz de, no sé, Chabelo? Entonces ustedes empezarían como a recordar o a imaginarse ese sonido, cómo se escucharía esa canción con esa voz. Cuando mira una persona hacia la parte izquierda, quiere decir que esa persona está recordando un audio que ya escuchó. Por ejemplo, puede ser la misma del que puse anteriormente. ¿Cómo se escucha tu canción favorita? Pues entonces tú ya vas a recordar cómo se escucha porque ya la has escuchado anteriormente. Cuando una persona mira hacia la parte derecha, hacia abajo, él está entrando en su sistema representativo kinestésico, que este significa que recuerda mediante el olfato, el gusto, el tacto, sensaciones y emociones. Un ejemplo de aquí podría ser si yo les preguntara, ¿recuerdas cuando fuiste la primera vez a la playa? ¿Recuerdas la sensación que sentiste cuando tocaste la arena del mar por primera vez? Y entonces tú vas a como a recordar esa sensación que sentiste cuando tocaste pues por primera vez la arena y sentiste el calor del sol de estar en la playa. La parte izquierda, que significa diálogo interno, cuando una persona mira hacia la parte izquierda hacia abajo, es porque está entrando o está queriendo decir que está en diálogo interno. Esto podría ser un ejemplo cuando platicamos nosotros mismos, como por ejemplo cuando estamos sentados en la sala y que decimos, pues en un momento voy a hacer cierta actividad, más tarde voy a realizar esta otra y a la noche pues ya regresaré y dormiré. Eso quiere decir que pues está teniendo un diálogo interno. Supuestamente este funciona para todas las personas, que son pues para todas las personas del mundo, solo funciona al contrario cuando es una persona que es zurda, o sea, las partes derecha se cambiarían a la izquierda y las de las partes izquierdas se cambiarían a la derecha. Y pues, ¿para qué sirve todo esto? Bueno, pues saber cómo funcionan estos claves de acceso, pues es muy interesante y también muy importante porque pues, nos pueden ayudar si en algún dado caso no recordamos algún suceso, mediante la visión pues podemos recordar el sentimiento, la sensación que sentimos o el audio que escuchamos en ese momento. En sí, las claves de acceso ocular pues son muy importantes e interesantes conocer cómo funcionan para saber qué tipo de proceso mental está teniendo la otra persona. Eso sería todo por mi parte. El siguiente subtema son los metamodelos. El concepto se refiere a los comentarios que hace una persona respecto al modelo que tiene del mundo, es decir, su lenguaje verbal. Este consiste en 12 patrones de comunicación que se dividen en 3 categorías, que son las omisiones, distorsiones y generalización. En las omisiones, la persona elimina cierta información o ha olvidado dicha información o no la considera importante o relevante. En las distorsiones, la persona cambia los datos en unidad de su propia interpretación de los mismos o no recuerda con exactitud. Y en la generalización, la persona universaliza aspectos particulares de su experiencia y generaliza elementos de su modelo de la realidad. Antes de eso, por ejemplo, para que entiendan más eso de las omisiones, distorsiones y generalización, en las omisiones, como les decía, pues no se identifica como un sujeto activo o se elimina. Un ejemplo de estos podrían ser como cuando dicen que la gente no está disponible, pues allí, ¿a qué gente te estás refiriendo? Estás eliminando como ese verbo. Permítame tantito, Ya, perdón. Otro ejemplo de ese mismo, de las omisiones, pues son quiénes son ellos. Cuando se hace como una oración de ellos no lo van a conseguir o ellos no lo consiguieron, se está omitiendo, por ejemplo, los nombres de las personas y se refiere a pues quiénes son ellos, ¿no? Es distinto decir Juan
Panchita y Pedro a decir ellos. Ahí ya se están emitiendo ese sujeto. Otro ejemplo es, no aguanto a los sabelotodos, pero ¿qué es lo que no aguantas? En las distorsiones, un ejemplo podría ser, Luis me odia, pero ¿cómo sabes que te odia? Es evidente lo que le motiva. ¿Cómo sabes lo que le motiva? ¿En base a qué sabes? ¿O en qué te basas para saber eso? Su sola presencia me enfurece. ¿Qué es concretamente lo que te enfurece de esa persona? En la generalización, otro ejemplo podría ser, todo el mundo me odia. Y se refiere pues a todo el mundo. Yo también te odio. O no sé hacer nada, que es normalmente a veces una de las frases que muchos dicen, no sé hacer nada. Pues ya nada, o sea, ¿a qué se refiere con el nada? Otro ejemplo de ese mismo de la generalización podría ser, necesito comprarme ropa nueva, pero ¿qué te obliga a comprarte esta ropa nueva? ¿O qué pasaría si no te la compras? Y, ¿cuándo utilizar un metamodelo? Pues con nosotros mismos podemos utilizarlo en cualquier momento en el que tengamos un diálogo interno, como les decía, el decir necesito ropa nueva, pues cuando realmente la necesitas o por qué dices necesitarla. Y con el resto de las personas, pues debemos de tener en cuenta lo poderoso que puede ser y dar prioridad a la otra persona y solo utilizarlo cuando se tiene claro un objetivo y ante todo el respeto a la otra persona. Hay una frase que dice, el mapa no es el territorio. Esto significa que las personas no responden a la realidad, sino a las percepciones que tienen de la realidad, haciendo representaciones, es decir, los mapas, de la misma por lo que ven, sienten o escuchan. Por tanto, los modelos o mapas que creamos cada uno de nosotros serán diferentes. Para mí puede ser importante el comprarme ropa nueva y otra persona puede decir, ay, pues eso qué. O así, cada quien tiene su forma distinta de ver la vida. Y es un hecho que gran parte de los problemas se dan en el mundo gracias a esto, a que una persona cree su realidad y es muy cerrada en ese aspecto. Por ejemplo, yo puedo decir que a mí se me hace feo un cepillo y yo cerrarme a esa idea y a otras personas no aceptar la opinión, que es donde debemos de tener respeto para la opinión de las demás personas. El siguiente es el de el lenguaje determina la realidad. El concepto de realidad pues es lo que existe en un modo actual objetivo por oposición a lo que es una apariencia, una ilusión o una ficción. Hello, ¿cómo andas de encamisado? ¿Y eso? ¿Cuándo acabaste con el sol? Amiga Isa, tu micrófono. Perdón. Ya, les decía entonces que sobre la realidad, pues entonces es lo que es meramente posible o ideal o subjetivo. Las características de este subtema nos dice, según la programación neurolingüística, que el comportamiento que tiene una persona externo desencadena una reacción como en cadena. Y ocurre lo mismo al contrario, el comportamiento externo de otra persona va a desencadenar reacciones en uno mismo. Y la respuesta es el resultado de un proceso que consiste en diálogos internos de imágenes y sonidos y así como el estado. Y también decía, otra frasecita, decía que existe relación entre el lenguaje que una persona utiliza y la forma en que percibe el mundo. Esto decía que el lenguaje de uno habla determina totalmente cómo entendemos y memorizamos y vemos la realidad que nos rodea, por lo que afecta de manera profunda el pensamiento de cada persona. Y que existe cierta influencia de la lengua que uno hable. Así se va a interpretar la realidad. No es lo mismo, por ejemplo, la realidad que tenemos en México a la realidad que se tiene en China. Ellos tienen una cultura muy distinta a la de nosotros y para ellos esa es su realidad y para nosotros es la cultura que tenemos aquí. Y sigue el siguiente subtema.
Pues el siguiente subtema que me tocó exponer es la mente consciente e inconsciente. Pues, como a manera de introducción, debemos saber que en la mente existen dos niveles, pues uno es el consciente y el otro es el inconsciente. Y recordando un poco lo que nos platicó el maestro en la clase, nos decía que pues la mayor parte del tiempo la mente consciente es la que está trabajando en nuestro cerebro, pero nos ponía un ejemplo de que cuando soñamos cosas es porque caemos en un estado de relajación en el que la mente inconsciente se apodera de nuestro cerebro y es por eso que empezamos a crear como historias, recuerdos y todo eso. Y ya entrando más en el tema, la mente consciente es aquella que asume todo lo que es racional, lógico, analítico, abstracto y verbal. O sea, es decir, es como la mente que te hace reflexionar, elegir actividades, acciones, hacer comparaciones o suposiciones y, pues, como antes les dije, razonar y analizar. Y por otro lado, la mente inconsciente es una especie de piloto automático, pues es lo que les decía, que casi cuando mayor pues se emplea es cuando estamos en reposo. Es una parte del cerebro que engloba todo lo que es inconsciente, espontáneo y no verbal. O sea, es todo lo contrario a la consciente y pues es fuente del instinto y de la supervivencia. Y a continuación les voy a explicar una imagen de estos dos tipos. Pues como podemos ver, hay una frase que dice, el cerebro trata constantemente de automatizar, ya que es eficaz, más rápido y más preciso. Y pues explicando un poco la foto, podemos ver que pues encima la superficie del hielo que se alcanza a ver por encima del agua sería nuestro consciente, que prácticamente se basa en metas, objetivos, como información que tienes a la mano, que pues, un ejemplo, tu nombre, dónde vives, tu número de teléfono, información que tienes de rápido acceso, y lo que está abajo es el subconsciente, perdón, y pues ahí se encuentran como las emociones atrapadas, los traumas, los recuerdos, y pues, como les decía antes, aquí es donde se generan historias, por ejemplo, en los sueños, de que pues, no sé, sueñas con que volviste a tu casa de antes o que estabas en la prepa con tus amigos. O sea, son cosas del pasado que nuestra mente tiene que enfocarse más profundamente para poder desbloquear esa información. Aquí les voy a poner un video sobre este mismo tema. Nada más, déjense los comparto. Sí se ve, ¿verdad? Hola, bienvenidos a Completo Bienestar. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es cómo está formada nuestra psique. Nuestra psique está formada por tres mentes, la mente consciente, subconsciente e inconsciente. Esto está dirigido por lo que piensas, haces, sientes y cómo reaccionas a las cosas, o sea, es tu personalidad y tu comportamiento. La mente consciente es el aquí y el ahora, o sea, lo que estás pensando y sintiendo justo en este momento. La mente subconsciente es información que está guardada en tu memoria y que es accesible para ti en cuanto tú focalizas tu atención y quieres que vuelva a ti. Esos son los recuerdos que voluntariamente tú puedes atraer. La mente inconsciente es la mente que está más profundo en tu ser. Esta está llena de recuerdos, emociones y vivencias que has vivido desde tu infancia hasta la edad presente. En esta memoria es la más difícil de acceder, sin embargo, es la que determina tu personalidad y la forma en la que reaccionas a las cosas. Un dato importante es que la mente inconsciente, que todo lo graba, tiende a reprimir sucesos que son sumamente dolorosos para nosotros. ¿Qué pasa aquí? A veces hay cosas tan fuertes por las que llegamos a vivir que quedan guardadas, pero no por reprimirlas significa que se resolvieron. Aquí lo que sucede es que se reprimen y se manifiestan en otros síntomas. De una u otra manera, todo lo que viviste se va a manifestar. Por eso es importante la resolución y el trabajo de estas tres mentes. Un ejemplo de esto puede ser cuando quieres adelgazar. En tu mente consciente, lo que dices es, quiero adelgazar porque ya no me caben mis pantalones.
Entonces, en tu mente subconsciente, tú atraes información. ¿Qué tengo que hacer para adelgazar? Tengo que dejar de comer chocolates, hacer ejercicio, no tomar refrescos, toda la información que tú puedes atraer de ella. Pero, a pesar de que te marcas y dices, el lunes empiezo la dieta, lo primero que haces es, amaneces y te comes unos taquitos con un refresco. Después dices, oh, no, ya no. Llega la comida y quieres pedir una ensalada, pero había una deliciosa pechuga de pollo a la parrilla con muchísimo aderezo y te la terminas comiendo. Esto es la mente inconsciente. Es eso que hay en tu mente más profunda que evita que tú puedas conseguir la meta que tú te estás proponiendo. En resumen, la mente consciente es el aquí y ahora, lo racional. La mente subconsciente es lo que puedes evocar a voluntad propia y la mente inconsciente son aquellas emociones y sucesos que has vivido que no puedes evocar con facilidad. Lo más importante es que esto tiene solución. En terapia trabajamos con las 3 mentes para tener resolución y consigas lo que conscientemente quieres. Hay técnicas que funcionan muy bien porque trabajan directamente con la mente inconsciente. Una de ellas es la psiconeuroactivación o PNA y la otra es la hipnosis clínica. Tu mente inconsciente dirige tus impulsos. Qué mejor que convertirlo en algo a tu favor. Para más información o si quieres que hablemos de un tema en especial, nos puedes mandar un inbox al Facebook Completo Bienestar, Psicología y Neuropsicología o al correo. Sí, les termino de compartir las diapositivas. Ya. Bueno, pues voy a hablar de los anclajes. Y lo que nos define un anclaje en la programación neurolingüística es una emoción o un sentimiento determinado que nos hace sentir dependiendo de algún, ¿cómo se podría decir? De algún olor, te deriva de algún olor, de alguna canción, de algún sentimiento, de alguna sensación, y esto nos trae en sí a una emoción. Bueno, perdón, esto viene desde un estímulo que viene desde el inconsciente. Muchas veces es manera positiva para, no sé, a lo mejor no ponerte tan nervioso en algún examen, a la hora de arreglar, por ejemplo, algún estado físico, algún estado mental que tengas, algún padecimiento. Todo desde 1904, desde que Pablo hizo una investigación con un perro. Era una investigación en la que era un experimento en el a cada vez que a los perros se les iba de comer, se les tocaba campana, y esto que creaba un anclaje en su mente. Esta campana lo que hacía era que cada que les iba a dar a comer, pues les daba una campana en que iban a comer. Entonces llegaba uno en que los perros ya tenían el anclaje en su cabeza y lo que pensaban era que escuchaban la campana ya empezaban hasta a salivar de que pues ya tenían el anclaje de que iban a... Y esto pasa muchas veces con nosotros y sucede también cuando estamos en un estado de emoción o éxtasis. Por ejemplo, cuando nos gusta una persona, solemos anclar olores, sensaciones y canciones o algún sentimiento con esa persona. Entonces hay veces que estamos en esa persona en algún momento que ciertas pequeñeces nos llegan a recordar esos momentos. Por ejemplo, digamos, ya terminaste con tu ex, ¿no? Y llega alguien y huele su perfume y lo único que puedes recordar es en todos los momentos que vive con esa persona. O también, digamos, en el invierno y, no sé, alguien pone una canción que a ti te recuerda al verano, que buen verano. Entonces, todo eso, y de ahí vienen los anclajes. También pueden suceder, otro ejemplo, en los anclajes negativos, en los cuales pues viene un poco de la mano de también en qué momentos se crean, ya que, por ejemplo, pueden ser creados desde el, digamos, un mal momento. Por ejemplo, estás en un velorio y llega alguien y huele un perfume que a ti te gusta mucho, tú estás en un momento de dolor, entonces tú cada vez que hueles
a lo mejor ya no te recuerda, aunque tú a ti tú ya no quieres ese perfume porque a ti te crea una mala emoción, porque te recuerda. Los anclajes normalmente manipular a tu conveniencia también, pero esto es con constancia. Esto ya es desde el consciente para llegar al subconsciente, lo que ya nos estaba platicando nuestro compañero Eduardo. Ver de la mente consciente e inconsciente. Entonces, pues sí. También se utiliza mucho en coaching también, por ejemplo, de que no olvidar, sino tal vez algún recuerdo que tengamos malo, que nos afecta mucho en nuestra vida diaria, como por ejemplo puede ser la pérdida de un ser querido. A lo mejor no te vas a olvidar las cosas, claro que no, pero a lo mejor desde los anclajes se puede utilizar para ayudar que ese recuerdo no sea tan doloroso, y en lugar de recordar valga la redundancia, de manera mala y de manera pues dolorosa, a lo mejor recordar en lugar de su muerte, recordar por ejemplo a la persona fallecida de manera pues placentera, pacífica, de todos los buenos recuerdos, en una manera. ¿Le puedes cambiar? Ya son todas las diapositivas, amigo. ¿Vas a decir algo más? No, ya no. Ok. Entonces, déjenles... Sí, se sigue viendo. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda, algún comentario? Los temas ya se explicaron. Ahorita lo que voy a hacer es una dinámica de un test. No. Entonces... En igual, si quieren compartir sus respuestas ahí en el chat o anotarlas en una hojita, y al final les paso el link para que cada uno lo pueda hacer y vean cuál fue su resultado. Yo lo voy a ir haciendo con mis respuestas. Es un test del subconsciente. En la primera situación nos dice, imagínate que te encuentras en un bosque. Caminas por él durante un tiempo mientras observas el paisaje. Cállate, tengo el micrófono, perdón. Yo les voy a continuar. ¿No tienes miedo? ¿Estás relajado? ¿Te sientes a gusto? Vas observando su belleza. Al cabo de un rato encuentras una casa en un claro. ¿Cómo te imaginas que es la casa? Perdón, ahora sí. Aquí, por ejemplo, es como en la pregunta de cómo te imaginas que es la casa. Las opciones son, es una casita pequeña de madera sin ventanas, es una pequeña casita de madera con muchas ventanas, es una casa grande de madera y con muchas ventanas, es una pequeña casa urbana sin ventanas, es una pequeña casa urbana con muchas ventanas, es una casa urbana grande. Ay, perdón. Termina de decir, por favor. Yo le cambio y tú hablas, por favorcito. No puedo. Es una pequeña casa urbana con muchas ventanas. Es una casa urbana grande con muchas ventanas, grande y lujosa como un palacio. Si lo pueden escribir, por favor, en el chat. Si pueden guardar sus respuestas.
respuestas, por favor, y ahorita se las vamos a dar o vayan contestando el test que les mandaron aquí en el link y ahorita en el chat poner sus respuestas, compararlas. Ahora imagínense que deciden abandonar el lugar donde está la casa para seguir explorando el bosque. Y mientras están caminando, encuentran el libro. ¿Cómo crees que es el libro? ¿Es viejo, desgastado y pequeño? ¿Es viejo pero grande? ¿Es un libro nuevo pero pequeño? ¿O es un libro nuevo, bonito y grande? Sí, ahora de seguir con tu paseo, pero resulta que en tu camino te encuentras con un obstáculo. ¿Cómo crees que podrías pasar el muro? ¿Rodeándolo? ¿Saltando? ¿Cavando un túnel? No, sigo paseando, me paro. Lo atravieso por una puerta, perdón, existente. Con tu paseo por el bosque, entonces de repente llegas a un río que lo hace calor y decides dar refrescante. Te lanzas al río. Lanzo, prefiero quedarme fuera, puede que haya amenazas dentro. Me sumerjo poco a poco, primero los pies y luego la cintura. Me sumergillo o me dejo caer. Salto de bomba, con carrerilla antes de dar el salto, o de Bueno, ahora dejas el río y estás preparado para regresar a tu hogar. Sin embargo, repentinamente te ves frente a un gran oso que pide el paso. ¿Qué haces para liberarte del oso? ¿Huyes corriendo sin mirar atrás? ¿Subes a un árbol cercano? ¿Intentas tranquilizar al oso y controlarlo? ¿Lo intentas acorralar o inmovilizar? Y aquí, bueno, ya son 5 situaciones y en el resultado del test depende de, pues, lo que pusiste. Por ejemplo, en la primera situación, yo escogí la casa de madera. La casa de madera significa que eres una persona que tiendes a lo tradicional y a lo rústico, no te gustan modernidades ni las sorpresas, prefieres vivir en un ambiente tranquilo, apacible, seguro y predecible. La aventura no es lo tuyo y aceptas con moderación. Si has escogido la casita que tenía ventanas, significa que eres una persona modesta, pero que eres muy social y de fácil relación con las personas. No te gusta estar solo, prefieres rodearte de amigos y familiares siempre que puedes, aunque no te vanaglorias de tus posesiones ni de tus cualidades. En la segunda situación, que fue la del libro, nos decía, ¿has pensado en un libro viejo pero grande? En mi caso, en realidad te gusta tener muchos amigos y rodearte de gente, pero sobre todo son amigos de toda la vida, de la infancia incluso. Te gusta más estar con viejos amigos que hacer nuevos. Eres una persona muy leal. En la tercera situación, ¿cómo crees que podrás pasar el muro? ¿Has pensado rodear el muro? Eso significa que tiendes a evitar problemas. Los rodeas para que no te manchen sin intentar solucionarlos. En la cuarta situación, ¿cómo Amiga, te vamos a lanzas poner al otros. río? Ah, sí. Ok, voy a poner otros. Bueno, igual en el mismo link se pueden meter. Y ya les termino de dar la conclusión. 2 minutitos más y ya, la voy a terminar.
tenemos examen. Ay, sí, cierto. Ok. Ya. Ay, no compartí. Ok, pues en los últimos dos que eres del río, decía yo, escogí aventarme al agua. Ah, no, irme sumergiendo poco a poco, que significaba que no tienes problemas para mantener relaciones sexuales, pero quieres hacerlo poco a poco, con precaución y midiendo bien las posibles consecuencias. Y en la última situación, ¿qué haces para librarte del oso? Has escogido que quieres huir sin más, significa que tiendes a evitar a toda costa este tipo de amenaza. No intentas arreglarla o solucionarla, solo escapas y lo evitas. En eso, pues ya si lo hicieron o en el link que les pasamos, ahorita se los copiamos otra vez si quieren aquí, para si se metieron o les hizo falta y que vean cuáles fueron sus resultados. Pues aquí habla un poquito de cómo es el subconsciente. Uno se imagina las cosas o ve así como por afuerita o piensa qué haría, y el subconsciente es el que lo elige porque es así como en el momento, y en base a esto a veces son la mayoría de las acciones que hacemos. Y pues sería todo. Nada más queda agradecerles a todos los que nos acompañaron hoy y espero que les haya sido de ayuda entender un poquito de estos temas que son interesantes y nos ayudan a comprendernos a nosotros mismos también. Y sería todo. Muchas gracias. Les mando un abracito a todos. Se cuidan y nos vemos. Ya igual si quieren salirse de la reunión. Muchas gracias.